Buenos días, mi nombre es Cristian Vargas y pues les quiero presentar los resultados de la tesis de investigación sobre percepción social de la ciencia y la tecnología en ingenieros químicos colombianos y sus docentes. Esta tesis de maestría surge como resultado de unas inquietudes personales que tengo con relación a esta temática en particular. Primero, pues hay un contexto detrás, es un contexto que está asociado sobre todo a la que ya conocemos sobre las percepciones positivas que hay en torno a la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, Drucker habla sobre la ciencia y la tecnología como causas del desarrollo económico de una sociedad. Además de esto, está hablando también sobre la percepción social. Si hay una percepción social positiva de la ciencia y la tecnología, sobre todo en los profesionales, se supondría que también habría un desarrollo económico, científico y social del país, pues asociado a la ciencia y la tecnología de un país. Además de eso, hay un vínculo implícito que se da en algunas ocasiones en torno a lo que significa el desarrollo económico y el desarrollo industrial y el desarrollo científico. Además de eso, como estamos hablando, desarrollo industrial, desarrollo científico y desarrollo tecnológico. Con eso entonces nos damos cuenta de, primero, ¿por qué con ingenieros químicos? Lo más sencillo y la más fácil, la respuesta más sencilla es primero porque soy ingeniero químico y tengo acceso a la información, es lo más sencillo, es la información más directa que tengo ahí. Lo segundo, no hay casi experiencia de investigaciones en torno a poblaciones particulares de ingenieros químicos. De hecho, sobre ingenieros, en términos generales, casi no hay muchas cosas. Hay sobre poblaciones muy amplias, como ciudadanos, o países, o incluso regiones muy grandes, pero sobre espacios muy pequeños o grupos muy pequeños casi no lo hay. Y con esto tenía yo también una intención particular y era darle la voz a los ingenieros químicos. Hay una voz que los ingenieros químicos no tenemos, bueno, los ingenieros no tenemos, pero me gustaría más específico por la población que estoy más cercano, que también tuviéramos una voz. Además de esto, hay unas cosas ya más de orden como del por qué la ingeniería química como tal. Entonces, la ingeniería química porque se considera una forma de aplicación de la ciencia. Además de eso, ¿en dónde? Más bien, aplicación industrial. Además de eso, tenemos que el ingeniero químico es parte importante del sector productivo colombiano. Eso lo están diciendo, lo han dicho en diferentes ocasiones algunos políticos realmente, como la industria química como una forma de generar desarrollo económico del país, y el ingeniero químico es activo dentro de esta industria química. Además de eso, también está determinando es el grado del desarrollo del país, por eso mismo, por el grado de desarrollo de la industria química del país. Entonces, el ingeniero químico como actor del desarrollo económico es muy importante y por lo tanto sería muy interesante también saber cómo piensa sobre qué significa ciencia y qué significa tecnología. En este orden de ideas, entonces, llegué a los objetivos. El objetivo general era explorar la percepción social de la ciencia y la tecnología. Es un estudio exploratorio, es algo que es más como encontrar a ver cómo nos va en primera instancia y ya después más adelante podrían generarse algo más profundo, algo de pronto que nos esté asociando con investigaciones futuras que más adelante lo veremos. Y hay unos objetivos específicos en torno a esto claramente. Entonces está caracterizar de manera sociodemográfica el grupo que se estudió. Además de eso, confrontar la información que se suministró tanto a ingenieros químicos, estudiantes como graduados a través de un instrumento que permita su comparación con otros estudios que se hayan elaborado con respecto al tema. Y además de esto, identificar el rol de la ciencia y la tecnología de los ingenieros químicos colombianos, intentando que sea desde una perspectiva social de este grupo. Entonces, para eso también hay una hipótesis asociada que manejé como desde el inicio y era que tanto los ingenieros químicos al ser parte de una población mucho más amplia de ciudadanos, se supondría que tienen una percepción social similar a esta población mucho más grande. Dices en este caso, por ejemplo, bogotanos, ciudadanos bogotanos que
pues también hay unos estudios ahí, o ciudadanos colombianos, ciudadanos iberoamericanos, y con eso pues generar algunas comparaciones. Bueno, entonces para eso, las percepciones sociales, entonces, ¿qué son? Pues como les estaba comentando por acá a los profes al principio, pues yo soy ingeniero químico y trabajé durante un tiempo grande en la ingeniería química desde las petroleras, desde las industrias del petróleo. Las representaciones sociales, en mi caso más específico, pues estuvieron muy ligadas también a eso. De hecho, debido a esto es que surge también la tesis. Yo tuve unos inconvenientes de orden ético bastante fuertes dentro de esta industria, más asociadas a la contaminación, muy asociadas a la contaminación, donde esos dilemas éticos no me permitieron ni me dejaron seguir trabajando. O sea, como tal yo mismo me limité a hacerlo. Y con eso entonces identifiqué, pues también había muchos ingenieros químicos en esta industria, quería saber qué había asociado con ciencia y tecnología detrás, si realmente esto también estaba o no asociado. Y primero quería saber qué hay, como que qué hay pasando primero en nuestra cabeza, como en primera instancia, porque pues hacer investigaciones mucho más a profundidad requerían primero de una base, y no había una base. Entonces esta es más o menos como una línea base muy incipiente para empezar a comenzar a hacer muchas cosas. Entonces, pues para eso, primero llegamos a las representaciones sociales. Siendo muy sincero, y esto ya es una confesión personal, me costó muchísimo entender un concepto desde lo social, mucho. Literal, lloré muchas veces pensando que un concepto tenía que definirse de una manera y de una única manera, muy ingeniero, y cuando me di cuenta que podía tomar cualquier postura, exacto, cuando me di cuenta que podía tomar una postura y que yo tenía que tomar una postura para poder desarrollar una investigación, eso fue literal, me abrió el panorama de una forma impresionante. Y cuando llegué a darme cuenta que yo podía tomar pues a quien más tuviera afinidad o que de pronto ya también hubiese un background mucho más grande, pues yo quedé con eso impresionado y al mismo tiempo pues me sirvió también para dar cuenta de muchas cosas. Por eso mi marco teórico en la escritura fue bastante complejo y bastante al detalle, porque me llevó a eso, a entender muchas cosas que por otro lado no hubiera entendido jamás. Desde la ingeniería química seguramente no lo hubiera logrado. Entonces, en este caso me basé como en lo básico de las representaciones sociales. Pues está lo básico, que es Moscovici, que es quien realmente como que habla de eso en primera instancia como representación social, porque hay otra que es las representaciones colectivas de Durkheim, pero pues como representación social desde una mezcla ahí de psicología social o sociología psicológica, pues entonces él separa, nos habla sobre como procesos psicológicos, sociales que están en constante cambio y que están elaborados o que están basados en tres partes. Uno que son las actitudes, que son las acciones, otros que es la información, que es el conocimiento que hay sobre el tema, y también está el campo de representación, que es como todo el modelo que está generado en torno a una temática, a un concepto, a una acción particular. En este caso hacia la ciencia y la tecnología. Pero además de eso, un complemento más adelante por Abric, y Abric nos habla de las representaciones sociales, no solamente como actitudes, información y campo de representación, sino también como una estructura. Nos está dando una estructura, aquí nos está dando la génesis, aquí nos está dando la estructura. Y la estructura nos las habla en una forma como nuclear, de núcleo y periferia. Entonces, el núcleo es donde está lo más representado, lo que ya está mucho más desarrollado, lo que además de eso pues ya es estable, mientras que la periferia es cambiante, es lo que se relaciona con las otras representaciones sociales y la que nos permite pues entonces como proteger incluso al núcleo. Cuando cambia el núcleo, cambia la representación social. Eso es lo que nos está diciendo Abric. Para eso entonces pues hay unas imágenes que generé, como unos diagramas que generé como para más o menos identificar cómo funcionan. Entonces tenemos, esto solamente lo de Moscovici, entonces nos está hablando que tenemos un objeto, que a través del objeto pues nosotros generamos una realidad inicial. Para eso entonces llegamos hacia la sociedad con el diálogo, a través del diálogo, para generar una representación social y asimismo una nueva realidad. Y es un ciclo que continúa constantemente. Es un ciclo que no termina porque está basado también en los aprendizajes, en las experiencias y en los diálogos de las personas, o de los grupos en particular. Aquí se piensa más a los grupos como un objeto completo que va pensando más o menos al unísono.
no es tanto como la suma de individuos. En el caso también tenemos pues otras cosas, como hablando de la percepción desde lo sensorial, las representaciones sociales que están basadas desde el concepto que es más algo intelectual y desde la percepción que es más sensorial, y el campo de la representación social como un punto intermedio entre las dos. Además de eso, vemos como también las representaciones sociales son como un punto de comunicación o de equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, entonces eso está en constante cambio. El núcleo, a pesar de que es muy fuerte y muy poderoso, también tiene posibilidad de cambio. Muy similar, no igual, como al cambio de paradigma. Como cuando cambia de paradigma, casi todo cambia. Más o menos tiene como la misma similitud. Y en el caso de cómo funciona, entonces están las propiedades del objeto, las propiedades del individuo, y pues a través de una nueva interpretación se generan como las representaciones sociales. Las interacciones son como lo que permiten las representaciones sociales. En el caso de Auric es más sencillo, núcleo, periferia, el núcleo como los estábamos diciendo, entonces ya lo más concreto, la periferia lo que ya es mucho más hacia el exterior. De esto sí, no es tan complicado como de entender. En el caso de las percepciones sociales de la ciencia y la tecnología se apropian estos conceptos y lo que se hace es cambiarle el nombre a percepción social, ahora está en percepción pública, ese nombre ha cambiado como muchas veces, y entonces está basado en dos partes, el Scientific Literacy y el Public Understanding of Science. El Scientific Literacy es la alfabetización científica, que es mucho más del corte de Estados Unidos, mientras que el Public Understanding of Science es mucho más del corte europeo-inglés. En el caso nuestro, en mi caso en particular, me baso en el Public Understanding of Science, porque no considero que sea una alfabetización en ciencia y tecnología, sino sobre cómo se comprende la ciencia y la tecnología. Entonces, de esto, ¿cómo se hizo? Se hizo a través, primero, de un diseño mixto embebido, esa parte la estuve revisando muy recientemente, a través de un diseño mixto embebido, que aquí no dice muy bien o no lo muestra muy bien, pero este diseño mixto embebido pues tiene una característica y es que tiene una parte grande, en este caso cuantitativa, y una parte pequeñita, cualitativa. La parte pequeñita cualitativa, en este caso en particular, es la recolección cualitativa de la información, que después se cuantifica. Entonces, analizamos una información cuantitativa que ya está dada por la encuesta per se, pero además de eso se recoge una información en forma de listados libres, y estos listados libres pues se convierten en cuantificación, se cuantifican, y al cuantificarlos pues generan ya unos esquemas particulares y unos resultados particulares. ¿En quiénes? Estudiantes de ingeniería química, graduados de ingeniería química y docentes de ingeniería química de Colombia. Para eso entonces, ¿cómo se hizo? Llamar a las universidades para que por favor nos ayudaran a responder la encuesta que se estaba generando. Para eso el instrumento pues fue un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas, abiertas de listados libres y cerradas de escala Likert. Los listados libres son un mecanismo, un método, una herramienta de la antropología. Esto ya tiene un método completo muy largo, pero escogí un pedacito, no más de ella, y fue solamente como decir cuáles eran las palabras. Entonces tenemos unas dimensiones de análisis que fueron pues 9 preguntas sociodemográficas, 3 de creencias e ideas, 14 de preguntas de acciones, 6 de valores y 2 de preguntas de participación ciudadana. Se validó por unos expertos y al mismo tiempo por 3 expertos y se hizo una prueba piloto a 23 personas. Se hizo por bola de nieve a 318 personas. Bola de nieve, como les estaba comentando, de los profes, y por redes sociales. No fue, pues fue efectiva. 318 personas pues es un número considerable, pero hubiera sido más chévere si hubieran sido más. Además de eso, pues se adaptaron de diferentes encuestas, una de PAES, que es relacionada con la representación social del miedo, además una adaptación de Daza, Caicedo y Lozano, que es realmente los estudios de percepción pública de la ciencia y la tecnología para Colombia, y unas de elaboración propia, que realmente las de elaboración propia son como más del orden sociodemográfico. El análisis cuantitativo para las preguntas cerradas, entonces, pues lo hicimos a través de las variables categóricas, se hizo con una significancia menor a 0.05, además de eso, pues las variables continuas de 3 o más grupos se hicieron por ANOVA y con pruebas de Sheffer, las variables continuas de 2 grupos de diferencias de medias y prueba de la Venn, y se hizo tanto en Microsoft Excel como en SPSS.
Pues esto es un ejemplo de pregunta que fue el que se analizó con este tipo de esta forma, con un análisis cuantitativo. Pues sí es más de este orden. En el caso del análisis cuantitativo de los listados libres, entonces se hizo un análisis de frecuencia, un análisis de nodos, unos grafos de asociación y se utilizó el programa libre GEFI. Es un programa muy interesante, muy interesante. Un ejemplo de pregunta es el que tenemos abajo. Por favor, escriba 5 palabras que relacione con ciencia. Lo mismo con tecnología y así se hizo con otras partes. ¿Qué resultó de esto? Entonces, primero, los resultados sociodemográficos. Tenemos que el 66% de las personas que respondieron eran estudiantes, 25% graduados y 9% docentes. De estos resultados, del 318 respuestas, entonces fueron entre los 15 y los 65 años, con un promedio de los 23 años aproximadamente, 47.8% de mujeres y 52.2% de hombres. Entonces, de los 66% de estudiantes, el 36.7% correspondiente a este 66% fueron de la Universidad Nacional de Colombia. De los graduados, el 42% de estos graduados eran de la Universidad de América y de los docentes, el 44% fueron de la Universidad de La Sabana. Cada una de las universidades son diferentes, lo más curioso es que todas son de Bogotá. Sin embargo, hubo resultados de otras partes del país, pero no fueron muy significativos en la cantidad de respuestas, por eso se toma más como en conjunto la información que tenemos. Aún así, esta información puede ser utilizada para hacerse ya más como minería de datos y observar algunas cosas más específicas, si se quiere. Entonces, empezamos ya con resultados mucho más específicos. ¿Qué resultados obtenemos? Primero tenemos unos resultados de núcleo y periferia de ciencia y tecnología. Primero, la ciencia entonces la vemos como algo relacionado con el método científico, con nuevos conocimientos y con investigación. Eso es como el núcleo general. Ya vamos a ver mucho más disgregado esto. La tecnología la vemos como aparatos electrónicos, y en este caso ya, pues además de los aparatos electrónicos, algo artefactual, tenemos un núcleo común, y este núcleo común entonces vemos que hablamos del desarrollo económico futuro, hablamos también de la innovación y hablamos de la utilidad, algo que está relacionado con que es útil para. ¿Para qué? Eso todavía falta por investigar. Entonces, ¿cómo salimos a este núcleo general? Primero llegamos a algo relacionado con las creencias e ideas, o sea, la definición de ciencia y tecnología, y estos son los resultados del programa que les contaba, de GEFI. Lo que hace este programa es identificar que el grado de asociación o la cercanía que tienen cada una de las palabras dependiendo del orden que se hubieran utilizado. Entonces, si yo puse primero innovación, por ejemplo, y después al final en quinta palabra puse desarrollo, pues entonces esto nos está diciendo cuál es el grado de cercanía en términos ya cuantitativos. Entonces aquí vemos como dos núcleos comunes grandes, estamos hablando de algo relacionado con conocimiento, que es el de color rojo, toda esta parte hacia arriba, y el de investigación, que es la parte de acá abajo, o sea, ciencia relacionada con conocimiento, con investigación, y aquí hay un núcleo pequeñito que también surge, que es en química. Entonces está muy posiblemente asociado con pues, que seamos ingenieros químicos y que la química sea considerada como algo importante o cercano a la ciencia, o muy relacionado con la ciencia. Para eso entonces hice algo un poco más al detalle. ¿Cómo funciona esto en estudiantes y en graduados? ¿Por qué no docentes? Porque en docentes eran muy poquitos, docentes eran alrededor del 9% de toda la población y realmente eran tan poquitos que terminaba siendo una red no tan considerable. En el caso de los estudiantes sigue funcionando lo de investigación y conocimiento, lo de química no se ve casi, sin embargo en los ingenieros químicos ya graduados ya se empieza a ver mucho más claro lo de química. Pareciera ser que a medida que pues, nos trabajamos o nos afianzamos con la materia, con lo que hacemos disciplinarmente, estamos más cercanos a nuestra disciplina base, que en este caso sería la química. En el caso de las mujeres y los hombres es muy interesante, porque como en los hombres, por ejemplo, se ve más asociado hacia la química, mucho más asociado a la química, en las mujeres está más asociado al desarrollo. Es muy interesante, la ciencia está enfocada hacia el desarrollo, mientras que en los hombres está enfocada hacia la disciplina. Es muy interesante. Falta hacer como un análisis mucho más al detalle del por qué.
Creo que sería interesante empezar a problematizar en esto. Es algo que no se había elaborado precisamente dentro de la tesis debido a la cantidad de información, pero creo que podría llegar a ser algo pues, problematizante para investigaciones futuras. En el caso de la tecnología, entonces tenemos 4 núcleos comunes grandes. Bueno, realmente son 3 porque hay una relación muy fuerte entre desarrollo e innovación, que se verían como si fueran también núcleos separados, pero realmente son uno relacionado con el avance y otro relacionado con los computadores. El de los computadores es también muy interesante, como nos volvemos otra vez a la tecnología como algo artefactual. En el caso de la innovación y desarrollo como algo positivo sobre la tecnología, y en el caso del avance pues vemos también algo positivo, algo hacia el futuro que puede ser útil para posiblemente hacia el desarrollo, posiblemente hacia la innovación, y que los computadores parece que apoyaran todo esto, los aparatos electrónicos por lo menos. En el caso de graduados y estudiantes, entonces tenemos una tendencia muy similar, muy similar, tanto innovación, desarrollo y avance, y también computadores, y aquí igual, desarrollo, innovación y computadores, y avance también está, pero ya dentro de un núcleo como más común. En el caso de las mujeres y de los hombres, encontramos pues también algo muy similar, desarrollo, avance, innovación, desarrollo, avance e innovación. Pareciera que es un núcleo bastante común entre los ingenieros químicos, que no hubiese como alguna variación como visible, por lo menos en esta población que se hizo pues esta investigación, y que posiblemente podría hacerse ya mucho más al detalle y a profundidad si se hiciera una investigación como más profunda, más del orden cualitativo posiblemente. Entonces, como resultados de esta representación social de creencias e ideas, que pues a mi parecer es una representación fuerte, una representación social fuerte, hay una concepción heredada de la ciencia desde el pospositivismo, hay una visión positiva e instrumental de la ciencia, útil generalmente para el desarrollo. La tecnología desde una concepción intelectualista y artefactual de ella misma, es decir, pues tenemos una definición restringida de la tecnología, y esta concepción intelectualista y artefactual está vista sobre todo desde los aparatos de orden electrónico. Tecnología como producto de la ciencia, es como muy del orden lineal, ciencia, tecnología. En el caso de los núcleos y periferias de las creencias, ideas y acciones, entonces tenemos unos núcleos comunes en torno a, ¿no alcanzo a ver? A estos, que ya los veremos. Ok. Bueno, que tenemos en torno a informarse sobre ciencia y tecnología y divulgación de ciencia y tecnología, que es como el hacer sobre hacer ciencia y tecnología, hacer y divulgar ciencia y tecnología y consumir ciencia y tecnología, información de ciencia y tecnología. Entonces también tenemos como otros núcleos, pero estos son los núcleos principales, dado que nos muestran como ya unas cosas particulares. Entonces, ¿cuáles son los productores de ciencia y tecnología? Los productores de ciencia y tecnología, entonces, consideramos que son las universidades y Colciencias. Colciencias es el organismo principal de ciencia y tecnología en el país. Entonces, como que se cree que lo más gracioso es que pues no producen ciencia y tecnología. Son promotores y como la parte de política pública, pero no la producen. Entonces, como que hay ahí una cosa interesante. En términos de divulgadores, igual, las universidades y Colciencias. Parece ser que se concentra todo desde la academia, más no pareciera que la investigación pudiese estar en otros ámbitos, o la ciencia y la tecnología pudiese estar en otros ámbitos, o se pudiera desarrollar o hacer en otros ámbitos. En el caso del consumo, los medios de comunicación para publicar, entonces tenemos, pues, sobre todo, tanto para publicar como para comunicar ciencia y tecnología, generalmente son páginas web. Tenemos como que la virtualidad y el internet son muy útiles para esto, tanto para consumir como para comunicar información de ciencia y tecnología. Lo más gracioso es que los segundos son las revistas especializadas. Seguimos todavía con esto de las revistas especializadas, la academia como muy cercana con esto de la validación de la información, muy positivista. Y por lo tanto entonces sigue siendo como algo muy importante, sobre todo en quienes, en los docentes y en los estudiantes. Pero páginas web, sobre todo el uso amplísimo, muy amplio, es en estudiantes, muy amplio.
Y el Facebook es muy importante para comunicar, por ejemplo. En el caso de las acciones, entonces, asistencias a ciencia y tecnología, lo que ustedes van a encontrar como con este simbolito es como la comparación que hay con los datos de la encuesta a ciudadanos colombianos. Entonces, por ejemplo, en bibliotecas entonces los ingenieros químicos respondieron casi el 80% que asisten a bibliotecas, mientras que los ciudadanos colombianos el 38%. Eso nos da mucho que decir, sobre todo porque son estudiantes y docentes. Al ser tantos estudiantes y tantos docentes, pues hay una relación casi lógica en el uso de la biblioteca. Sería interesante cómo pasaría eso con graduados, por ejemplo, pero mucho más al detalle. De pronto, dependiendo su grado o la cantidad de tiempo después de su grado, si siguen asistiendo en esa misma cantidad o no. En conferencias también es mayor la cantidad de veces que van que la ciudadanía en general, a museos igual, y a semanas de ciencia, pues también es más alto, pero tampoco es que sea significativo. Entonces eso también nos permite considerar un poco si las semanas de ciencia pues son útiles o no para lo que se tienen en cuenta. En cuanto a las acciones, lo que estábamos viendo arriba, como son representaciones sociales intermedias, tienen como algunas cercanías con la ciudadanía en general. Entonces tenemos al Internet como medio de comunicación para consultar y publicar información de ciencia y tecnología. La mayoría de los ingenieros químicos no publica, y existe una relación entre asistir a actividades de ciencia y tecnología y estudiar una profesión. Bibliotecas, semanas de ciencia, conferencias. En cuanto a los valores y la participación ciudadana, núcleo común, entonces tenemos solución de problemas ambientales y gestión y educación ambiental. Es muy interesante esa parte. Aquí ya son como valores muy específicos de lo que sucede con los ingenieros químicos. Entonces, ¿cuáles son los intereses del ingeniero químico? Producción de productos, aplicación de la ciencia, procesos industriales, muy casi desde lo que está diciendo los pensum y los currículos de las universidades. De hecho, esa comparación la alcancé a hacer, y al identificar no el currículo como muy al detalle, sino algo muy general, el perfil del estudiante y del egresado, entonces se encuentra esto, como muy a grosas palabras. Entonces está producción de productos, aplicación de la ciencia, y es muy similar, como que tenemos eso como muy interiorizado. En el caso de la importancia de la ciencia y la tecnología, para el ingeniero químico es uso adecuado al medio ambiente para innovar. Es como lo más importante según el ingeniero químico, el medio ambiente. Pues el 87% de los resultados nos dan esto, o sea, casi todos estamos hablando de algo relacionado con el medio ambiente. Para innovar, ¿por qué? Pues porque la innovación es en materia prima y toda esta materia prima transformación y generamos innovación. Entonces es como cuidar un poco el trabajo. En cuanto a la importancia de ciencia y tecnología, también tenemos entonces que es para la salud, conservación ambiental, comprensión del mundo, decisión de consumidor y opiniones políticas. Conservación ambiental sigue siendo muy alta y opiniones políticas es baja, es más baja que la ciudadanía general. Parece ser que la ciencia y la tecnología no sirve según los ingenieros químicos, para construir opiniones políticas, simplemente para algo práctico, algo del hacer, algo del desarrollo. En cuanto a sus usos, entonces vemos que la mayoría de los docentes dicen que pues, no es útil para ganar dinero ni tener poder. Sin embargo, es muy interesante cómo esto cambia cuando son graduados o cuando son estudiantes. Mientras que los docentes hablan de ganar dinero, el 44% de los graduados dicen que la ciencia sí sirve en un 72% para esto. Puede ser una percepción demasiado positiva o muy optimista de la ciencia y la tecnología, mientras que en el caso, por ejemplo, de tener poder, es más alta en el caso de los graduados y de los estudiantes, y mientras que los docentes y los directivos no. Pueden haber muchas explicaciones detrás de esto, esa sería también una posible investigación, pero una muy posible investigación en esto, o una posible definición o explicación de esto, podría estar asociado a que los docentes tienen una visión mucho más crítica de ciencia y tecnología, debido a que todo el tiempo están pues pensándosela para poder hacerlo hacia sus estudiantes, transmitir hacia sus estudiantes. En el caso de las dificultades, hay unas dificultades de orden externo y otras de orden interno. Las de orden externo, entonces tenemos, por ejemplo, las más significativas son la financiación, la falta de financiación y la falta de apoyo de los privados.
mientras que los colombianos en general hablan del 6.9%, acá casi el 60% nos está diciendo que falta apoyo privado, y acá estamos hablando de la falta de financiación, como que falta dinero, falta que entre dinero desde lo externo para que se pueda desarrollar ciencia y tecnología en el país. En el caso de las dificultades internas sobre baja calidad de la educación superior, falta de patentes o la falta de recursos humanos, no, ellos dicen que no, que todo está muy bien. Pues menos del 50% lo está diciendo, pareciera ser que hay como una percepción de autoestima ingenieros químicos como muy buena. Aún así, pues hay que trabajarla claramente, porque algunos están hablando que sí, y pues eso también toca identificar el por qué se está hablando que sí, o estos en particular, por qué lo dicen que sí. Entonces, en este caso, los valores tienen unas representaciones sociales fuertes, sobre todo porque pues, está muy asociada a la ingeniería química, o temas muy específicos a la ingeniería química. Pues los ingenieros químicos valoran aquellas cualidades de ciencia y tecnología que son más cercanas a su quehacer como profesión. Ciencia y tecnología son consideradas importantes para la solución de problemas industriales, de enfermedades y de contaminación, sobre todo énfasis en contaminación. Ciencia y tecnología son útiles para adquirir habilidades o recursos para vivir, y hay unas dificultades de factores políticos y económicos, y el recurso humano y calidad humana no se consideran como un freno para el desarrollo de ciencia y tecnología en el país. En cuanto a la participación ciudadana, ¿cuáles son los aportes de la ingeniería química para la ciencia y la tecnología? La más importante, solución de problemas ambientales. Continuamos con toda la parte ambiental, la contaminación, todo esto. Diseño, invención e ideas creativas, que son muy cercanas a la idealidad del ingeniero. El ingeniero debe diseñar, el ingeniero debe inventar, el ingeniero debe tener ideas creativas, debe ser ingenioso. Entonces, por lo tanto, pareciera que esto está muy asociado a esto, pero la solución de problemas ambientales es muy interesante, es como lo que más siempre está dando mucho que dar o mucho que decir. Sin embargo, a pesar de que seguimos hablando de toda la parte ambiental, en la parte social pareciera que no tuviéramos nada que ver. En la parte social pareciera como por ejemplo la pobreza o el control de epidemias, o incluso la más importante, que a mi modo de ver fue la más complicada, en el conflicto armado colombiano. Supuestamente no teníamos nada que hacer. Esta encuesta se hizo previa a la firma de los acuerdos de paz. Entonces, ver que supuestamente nosotros no éramos útiles para esto, para solucionar algo que era de orden social, que nos incumbía a todos como colombianos, pues primero me dejó muy choqueado, y segundo, esto fue lo que me generó a mí una oportunidad para poder hacer la segunda maestría que estoy haciendo en educación. Eso fue lo que realmente me generó como mucho resonancia en la cabeza, decir, no, caramba, los ingenieros somos más que hacer cosas chéveres, como chéveres desde el hacer, y podemos hacerlas para ayudar a algo como el conflicto armado colombiano, para solucionarlo, no para generar más, sino para solucionarlo claramente. Entonces, en este caso también tenemos unas representaciones sociales fuertes, pero que están más asociadas a el ingeniero químico, solución de problemas ambientales, diseño, invención y fabricación, generación de ideas creativas, pero que no aportan problemas sociales, y que hay una separación implícita entre las problemáticas sociales de lo que sucede con el medio ambiente, de lo que sucede con el medio ambiente. Pareciera que el medio ambiente no es considerado sino únicamente plantas, animales, pero como que el medio ambiente del ser humano ahí no está, como algo que está muy lejano, pero no precisamente el ser humano, que es muy interesante esa concepción, un poco muy limitada, y esta limitación puede ser como la explicación que nos está permitiendo también decir del por qué nosotros no nos metemos, o como ingenieros químicos, no estamos dentro de la solución de conflictos o de problemáticas sociales, de orden social. Entonces, como conclusiones, ¿qué queda? Primero, pues, ¿qué pasa con la hipótesis? La hipótesis es verdadera en una parte y falsa en otra. Verdadera en cuanto a las creencias y las ideas, pues porque los conceptos de ciencia y tecnología que vimos son de orden pospositivista, también como desde el orden artefactual, intelectualista, y pues son muy similares a lo que pasa en la población general. Al hacer comparaciones con otros estudios nos da que son muy similares. Sin embargo, es falsa en cuanto a la asistencia a actividades de ciencia y tecnología, por ejemplo, bibliotecas, lo que habíamos visto más arriba, en museos, sobre cómo las valoran, sobre cómo se valora la ciencia y la tecnología, y sobre las formas de participación de los ciudadanos. Además de esto, se habla mucho desde la academia, entonces mostrando que el conocimiento se obtiene desde la academia.
Bueno, ¿cuáles son unas posibles explicaciones adicionales de esto? Primero, los ingenieros químicos tienen una sola visión de ciencia y tecnología, dado que los currículos durante la etapa universitaria no contemplan una visión sociocultural de la ciencia y la tecnología. Segundo, la ingeniería química en Colombia no problematiza sobre las visiones de ciencia y tecnología existentes. Pues además de eso hay muchos enfoques desde la que se puede tomar y por lo tanto no se problematizan y quedamos solamente con una, con la hegemónica. No existe un ejercicio reflexivo en torno al papel y la acción del ingeniero químico colombiano en cuanto a la construcción de realidades sociales del país. Hay una visión pospositivista de la ciencia que parece que está ligada, como lo estaba diciendo ahorita, a la visión hegemónica que existe en la sociedad en general, a una visión pospositivista que pues tenemos en todos, casi en todo el mundo sobre qué es ciencia y tecnología. Y pues los docentes universitarios influyen bastante en la construcción de apropiación de una visión pospositivista de ciencia y tecnología. Además de esto, tenemos otros posibles, estas ya son más qué podemos hacer con esta información que recolectamos, como posibles estudios futuros. Una investigación que nos permite intervenir y construir una visión propia de ciencia y tecnologías desde el ingeniero químico, que puede ser muy similar a la que encontremos en términos de la sociedad general, sí, puede salir, pero será interesante identificar si existe o no una visión propia del ingeniero químico colombiano sobre ciencia y tecnología. Primero, también conocer sobre el ejercicio de la profesión luego de la graduación para poder afianzar, enriquecer, transformar o reconstruir los conceptos de ciencia y tecnología. Como estábamos diciéndolo hace un momento, identificar si después de graduado, si el recién graduado tiene una percepción diferente al que está ya muchísimo más tiempo de graduado. Puede ser que de pronto el ejercicio de la profesión y también con el ejercicio también de sus experiencias durante su vida nos pues permitan que se afiance o se cambien o se transformen los conceptos de ciencia y tecnología. Además de esto, que se problematice sobre el papel del ingeniero químico colombiano en la construcción de políticas públicas de ciencia y tecnología en el país. Podemos problematizar también la alianza entre industria, universidad y Estado como oportunidad para vincular a los ingenieros químicos, sobre todo en la parte de difusión y construcción de ciencia y tecnología propias de las necesidades del país. Y también es muy interesante intentar o hacer la reconstrucción sociohistórica de la genética de la visión de ciencia y tecnología en los ingenieros químicos colombianos para darle más peso a una de las posibles explicaciones anteriores que está relacionada con los currículos y si los currículos realmente son los que nos están dando y nos están brindando como esa visión que hay de ciencia y tecnología en los ingenieros químicos. Eso sería muy, muy interesante. Aquí están las referencias utilizadas sobre todo para la presentación, el resto pues ustedes lo conocen en la tesis, en el documento, y muchísimas gracias. ¿Por qué iba a ser distinta? Pensando también que cada población puede tener alguna particularidad. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un ciudadano argentino o un ciudadano colombiano. Tenemos unos background culturales fuertes. Pensé lo mismo con el ingeniero químico porque también tenemos una formación muy diferente, por ejemplo, a alguien de ciencias sociales o incluso un ciudadano que tal vez pueda tener o no estudios profesionales. Ese era un supuesto que había, que realmente yo no lo tenía tan claro y que por eso también quería identificarlo, a ver si se daba o no ese cambio. Si se daba, bien, en algunos casos se dio, pero en algunos casos no. En algunos casos nos dimos cuenta que pesó más como el contexto cultural fuerte, grande, más grande y amplio del ingeniero químico como ciudadano colombiano. Muy escasa, muy escasa. Ok, lo hacen sobre todo en revistas especializadas y los temas generalmente son muy del ingeniero químico en laboratorio. Entonces están en simulaciones,
Generalmente son simulaciones y muy poco de pronto es del desarrollo teórico, hay muy poco, muy poco, sobre todo simulación para aplicación de, simulación para aplicar esto, simulación para hacer esto. Precisamente eso está muy interesante porque quiero hacer, la segunda tesis que estoy haciendo es sobre qué piensa el ingeniero químico sobre ser ingeniero químico. Y con esto, al mezclarlo de esta manera, lo que quiero es identificar cómo el ingeniero químico a través de la ciencia, la tecnología y de sí mismo y de la reconstrucción de sí mismo, esta es de orden cuantitativo, la otra es mucho más del orden cualitativo, como, cuéntame tú quién eres como ingeniero químico. Y que genere una reflexión, y con eso la idea mía es crear después, si es posible, un proyecto, un programa que permita ya hacer esto mucho más realidad, que realmente no quede en el papel, sino que funcione para pues, transformación de realidad del ingeniero químico, ojalá se lograra. Claro, porque si no se divulga, digamos, claro. Tampoco la percepción que va a seguir teniendo la población va a continuar siendo la misma. Sí, total. Sí, sí, total. Primero felicitarte por tu trabajo, me parece que está muy bueno, me parece que tiene además algunos, que has trabajado con mucho rigor la descripción cuantitativa que haces, y también para la actividad me parece que el marco teórico está muy bien explicado, me parece que tomado así el capítulo marco teórico es una muy buena síntesis, digamos, del origen, yo lo podría mostrar como una síntesis de ese abordaje teórico. Así que felicitaciones. Algunas preguntas. Vos planteas varias veces acá también que vos podés ver en los resultados, en definitiva, que tu objeto de estudio, ¿no? Los ingenieros químicos, digamos así, tiene una percepción neopositivista o sí. realista de la ciencia de la tecnología. Sí. No me queda tan claro cuál sería una perspectiva alternativa. Ok. Ok. No lo más constructivista, pero no veo que vos lo desarrolles, como sería un abordaje distinto. Sobre todo, la pregunta sería, ¿qué respuestas te tendrían que haber dado los chicos? De modo que vos lo tomes como un indicador de algo no neopositivo. Ok. Sí. Bueno, la otra pregunta sería qué diferencias principales vos encontrás dentro de tu población, porque vos distinguiste entre docentes, entre estudiantes, graduados, porque también aparecen directivos. Sí. Después una pregunta muy puntual, más metodológica, vos decís que las encuestas hiciste de modo no probabilístico, con un extremo buena línea. Sí. ¿Cómo fue eso concreto? O sea, ¿cómo tuviste encuestas únicas? ¿Se te fascinó? Sí. Después, como planteo más general, Sí. yo te decía que a mí me parece que el marco teórico está muy bien explicado. Me parece que la metodología es súper pertinente, ¿no? Pero lo que yo diría es que me parece que no hay una adecuación entre el marco teórico y la metodología y tu objeto de estudio que vos elegiste, ¿no? Yo primero me parece que está súper bien, digamos, que te hayas elegido tu estudio químico, eso no lo digo para nada. Pero lo que quiero decir es un objeto distinto que el de otros, por ejemplo, de las encuestas habituales de percepción pública de la ciencia. No es lo mismo que la población colombiana en general. Sí. Tiene rasgos muy particulares. Y me parece que ahí es donde vale la pena preguntarse, bueno, y esta población tan específica en sus particularidades, ¿cómo la voy a abordar? ¿Qué cosas de este planteo teórico me sirven? ¿Qué cosas no tanto? ¿Qué cosas de estas encuestas generales que pongo como modelo me sirven? ¿Qué cosas cambiaría? Me parece que ahí eso no lo veo y me parece que se traslada tal cual a me parece que ahí por lo menos se pierde la posibilidad de hacer preguntas más específicas, por ejemplo, qué sé yo,
También porque además digo, estas encuestas generales que son más como modelo de percepción de la violencia, como decís, por ahí muchas veces tienen como una finalidad de identificación científica, Sí. cuál es la percepción general de la ciencia y tecnología del país, para después por ahí ver cómo incidir en eso, para que haya más gente, para que estudie ciencia y tecnología. Pero tú que ya estás en ciencia y tecnología, ¿no? Pero quizá algunas de esas crónicas no sirvan tanto, quizás haya inclusión nuevas. Y porque además eso hace que algunas de las respuestas que uno encuentra sean demasiado esperadas, ¿no? Así cuando vos por ahí mostrás que publican en revistas especializadas más que la población. Y sí, los docentes de las universidades es esperable que publiquen más que una persona. Y además vos en la lugar decís, bueno, pero los estudiantes no tanto. Y también es esperable, son estudiantes, no es lo mismo que docentes. Entonces digo, me parece que hay preguntas que efectivamente, digo, yo al contrario, cuando yo veía la hipótesis en el inicio de la tesis, ¿no? Bueno, esto va a ser lo mismo que en la población general. A mí me sorprendió, yo hubiera esperado que no sea lo mismo, ¿sí? Pero hubiera esperado que no sea lo mismo si las preguntas se hubieran enfocado a esas cuestiones más específicas. Digo, como planteo general, la hipótesis, para mí también, pero para mí el problema fue eso, una falta de ecuación con la necesidad que vos elegiste. Que eso hubiera, si hubiera enriquecido, si hubieras discutido con ese marco teórico. Bueno, porque además tu propio marco teórico te está diciendo que las representaciones de la tecnología se van modificando en función de la propia experiencia. Bueno, estos son los químicos, han pasado por la experiencia de formación y demás. Es esperable que vaya cambiando alguna estructura. Entonces, creo que hubiera estado bueno repensar un poco el marco teórico y las herramientas de encuesta en función de lo particular de la población que ha formado. Y después, bueno, un poco lo que vos decías, que por ahí dejas para otra tesis, un poco más de esfuerzo interpretativo, ¿no? Como descripción cuantitativa, Sí. me parece que está muy bien. Pero falta un poco, las cosas que vos mostrabas, por ejemplo, ahí decía, bueno, no sé, las mujeres parecen tener ciertas representaciones distintas en algunas cuestiones. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? No digo, falta un esfuerzo de intentar comprender algunas cosas más allá de la descripción y la cuantitativa que por ahí se podría haber planteado en una etapa de discusión de la tesis. Pero bueno, como abordaje, digamos, exploratorio y construcción, me parece que es nuevo y bueno, estoy tirando algunas preguntas y otra discusión más general. Vale. Sí, es que se me fueron todas las preguntas ya. Bueno, empezar a pegar las diferencias, o qué respuestas te tendrías que haber dado para que vos no lo consideres. Ya, sí. Claro. Sí, en este caso en particular se basa sobre todo como en los listados libres, ¿no? Entonces, al basarse en los listados libres, pues utilicé fue conjunción de las palabras, y al hacer la conjunción de las palabras, ir generando como un discurso que estuviera como asociado. En este caso, ¿cómo hubiera sido entonces un resultado esperado para ver una visión diferente? Sí, más de orden constructivista, por ejemplo, o tal vez no, de otro orden. Hubieran sido tal vez palabras más asociadas como por ejemplo cultura, por ejemplo sociedad, por ejemplo mujer, por ejemplo hombre, por ejemplo niño, más hacia la persona como tal. Persona sí, un objeto que es un concepto, pero que de pronto nos pudiera dar visos de que la ciencia y la tecnología no es únicamente un objeto, no es únicamente algo que se tenga que hacer o que genere un desarrollo específico, sino que también nos diera la posibilidad de identificar, o me hubiera dado la posibilidad de identificar, que hay actores diferentes, que hay formas diferentes, que hay cosas diferentes. De pronto no hubiera sido lo mismo si me hubieran puesto árbol, tierra, agua, claramente. De pronto la interpretación hubiera sido diferente. Pero sí me hubiera gustado que hubiese como unas palabras en específico que me lo permitieran.
Sin embargo, también que hubiera sido interesante que, por ejemplo, se hubiese entendido, se hubiese hablado del ingeniero químico o del uso de la ciencia y la tecnología en cosas diferentes al mismo quehacer del ingeniero químico. Entonces, por ejemplo, en la solución del conflicto armado, en la solución de problemas sociales. Eso hubiera sido muy interesante porque le hubiera dado una visión diferente. Yo creo que ya se hubiera, per se, ya se hubiera problematizado la ciencia y la tecnología de una u otra manera. Se está problematizando no como algo para hacer desarrollo científico y desarrollo tecnológico y económico de un país, sino que también se puede hacer otras cosas con eso. Pero ahora, a mí me Sí, yo veo tu sorpresa, sí, sí. y me sorprende tu sorpresa. Sí, sí. Porque digo, no sé, de pronto quizás yo sea más positivista de lo que quería, pero si vos le das la opción de que te den 5 palabras a los ingenieros químicos, ¿por qué esperar que aparezca conflicto armado en la sociedad? Ujú. Yo tampoco lo asociaría. Si yo fuera ingeniero químico, quizás, no sé, Sí, sí, sí. no sé si entiendo, Sí. quizás sea, seguramente sea como se forman más, pero ¿por qué habrían de decir la palabra árbol, la palabra niño, Ujú. o lo más directamente vinculado a la ciencia y tecnología? Claro, pues tal vez era mi expectativa también un poco más, ¿no? La expectativa mía era que hubiese una concepción mucho más amplia y que hubiese todas las posibilidades, que empiezan todas las posibilidades posibles. Claro, estamos dentro de una población que ya tiene algo mucho más específico y un background mucho más claro sobre los currículos que los han formado o nos han formado a todos nosotros, pero hubiera sido muy interesante de pronto encontrar otras cosas. Sí, claro, esto no se problematiza dentro de la escuela, eso sí es clarísimo. O esta problematización no se da con mucha frecuencia o no se da con el impacto suficiente a pesar de que hayan materias o asignaturas específicas para ello en algunas ocasiones. Sin embargo, pues, sí, mi sorpresa fue tal como de que no hubiese esa cercanía con, por ejemplo, conflicto armado y demás, porque tal vez yo tengo una percepción tal vez un poco más positiva sobre la ingeniería química sobre el tema. Bueno, estamos debatiendo. Sí, 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 sí. A mí me sigue pareciendo que no sería lógico que aparezca conflicto armado dentro de esa convención que hoy de 5 palabras. Mm, Por ahí, si vos hicieras una pregunta del tipo, no sé de qué manera un ingeniero químico podría colaborar en el proceso de paz, pero, por ejemplo, si hubiera un llamado para colaborar en el proceso de paz, los ingenieros químicos colaborarían, quizá la respuesta hubiera estado, ¿se entiende? Entonces, por ahí es en función del modo de hacer la pregunta. claro. Sí, ese sí es el riesgo de la pregunta. Sin embargo, este tipo de pregunta a mí me pareció muy interesante de haberle sacado los listados libres, porque es literal sacar lo primero que a uno se le ocurre. Lo primero que a mí se me ocurre con esto es esto. Eso, no, pues ciencia y tecnología no, estamos hablando, por ejemplo, que se puede hablar de sociedad o cultura. De pronto pueda darse. Que eso hubiera sido muy interesante. Exacto. Y ahí es donde de pronto se hubiera pensado hablar con esa persona en específico. ¿Por qué lo piensa de esa manera? Claro. Claro, y ahí es cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y por qué con esta persona lo piensa de esa manera? ¿Por qué? Y si realmente ese por qué puede ser lo suficientemente válido para generar transformaciones en el resto, si se requieren, porque pues también estamos hablando de hacer transformaciones por hacerlas, ¿no? Ah, sí. No, después si querías explayarte un poco entre diferencias en las poblaciones que vos hacías. Ok. Sí, sí, sí. Después era también movidas metodológicamente implementadas en encuestas. Sí. Voy a empezar primero con la última. Esta se desarrolló, lo de la bola de nieve fue literal por redes sociales, con ingenieros químicos que yo conociera, pero adicional a eso se hizo con personas claves en las universidades. ¿Quiénes? Los directores de carrera, que ellos fueran los que preferiblemente me permitieran hacer como, pues, que esta se pasara de una persona a otra.
No siempre fue posible, no siempre me contestaron o el correo o el teléfono, pero con las pocas personas que lo logré, estas sí lograron pasárselo a personas claves. Como yo me aseguré de eso, ellos mismos me entregaban a mí generalmente como el correo, la copia del correo a quien se lo enviaban, y así como no me llegaron todas las copias de los correos porque pues a alguien se le pasa o se le olvida, pero generalmente me llegaba mi copia de los correos a quien se lo pasó. Y con eso yo identifiqué, bueno, aquí hay otra persona más que a quien se le llegó, y así fue la forma en cómo se hizo. O sea, así las 300 y pico de cosas. Sí, señor. Me demoré un montón. Y la otra pregunta era sobre las diferencias, sí. Entonces, estudiantes, graduados y docentes. La de docentes directivos, ese es algo que es interesante, pero solamente me estaba dando respuestas de una sola universidad. El 44% eran de una sola universidad. Y realmente fueron pocos los resultados. Fue el 9% de los 318, o sea que fueron alrededor de 30 personas las que solamente nos llenaron esta encuesta. Y el 44% eran de esa universidad. Entonces solamente estaba dándonos respuesta de esa universidad. Por eso los ingresé únicamente dentro del general y no como en algo tan específico. En el caso de los graduados y los estudiantes, sí prefería hacer el análisis mucho más al detalle. No quedó consignado en la tesis como tal, porque de por sí ya es una tesis bastante larga, son como 300 algo de hojas, y cuando yo lo estaba desarrollando ya me di cuenta que ya iba a llegar como a las 500 y dije, no, muchas gracias. Necesito también darle un límite a eso porque pues el tema es muy interesante, y se puede llegar a problematizar muchísimo, pero creo que también es un punto en donde el tiempo no da. Entonces, ¿qué encontré? Los estudiantes y los graduados. Entre los estudiantes, entonces, encontré que independientemente de en qué nivel de la carrera se encuentren, primer semestre, en Colombia es por semestres, creo que acá también, primer semestre hasta 10º semestre, entonces son 5 años en total de la carrera, en la mayoría de las universidades, a excepción de una. Entonces de estos 10 semestres como que no hay un cambio entre cada uno de los semestres que hay. Alcancé a realizar como un análisis rápido por ejemplo, en SPSS y con eso me alcanzó a identificar como si habían diferencias significativas o no entre semestres. Con las personas graduadas el rango era muy amplio, era desde los 15 años, perdón, eso fue desde los estudiantes, de los graduados fue desde los 23 años hasta los 65 años. Es un rango de edad muy amplio, y al tener un rango de edad tan amplio, siendo también relativamente pocos, porque eran 66% los estudiantes, 10% aproximado los docentes, ahí van 76%, y el resto eran pues los graduados, pues también era como muy extraño hacerlo como muy al detalle de pronto por grupos de graduados. ¿Qué diferencias encontré ya entre estos dos grupos en particular? O sea, dentro de sí mismo era muy difícil por eso. Y en el de estudiantes pues no había casi diferencias. Pero ¿qué pasaba entre los dos grupos? Entre los estudiantes y los graduados. Los estudiantes generalmente utilizan más redes sociales. Las redes sociales son lo máximo para los estudiantes. De hecho, puede que no sea curioso para algunas personas que manejen el tema, pero para mí era muy curioso que el Facebook y las redes sociales como tal para comunicación y al mismo tiempo para consumo de ciencia y tecnología fueran muy importantes. Eso me pareció muy curioso, como wow, entonces hay de pronto algo que o no se está haciendo o que se podría hacer más, porque para mí eso ya es algo muy personal. Yo no lo he visto como tan al detalle como el aprendizaje de la ciencia o la enseñanza de la ciencia a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, por ejemplo, que podría ser muy interesante porque si hay plataformas específicas, pero pues esto como objeto para. Y mientras que los graduados utilizan más, casi no publican en ninguna de las dos. Publican muy poco, tal vez consumen más la información de ciencia y tecnología, de redes sociales sobre todo, pero casi no publican o no se publica en físico, no se publica casi
en ese sentido. En cuanto a lo que estabas diciendo ahorita más antes sobre los docentes, que claramente era muy clara de pronto la relación entre docentes con publicaciones en revistas indexadas y demás, y las investigaciones, sí, eso se dio, esa sí se dio y fue muy clara, y era tal vez algo esperable, de hecho era esperable en todo sentido, que toda la población, de hecho yo estaba pensando era que toda la población iba a estar más inmersa con revistas científicas, pero realmente los estudiantes no tanto, y también puede estar asociado a que el estudiante todavía no sabe investigar o que todavía está en su proceso de aprendizaje de cómo investigar, y por lo tanto entonces la revista no es algo como tan al detalle, tan importante. Quise problematizar mujeres y hombres, a pesar de que esa no se había hecho dentro de la tesis, primero para un vago esfuerzo interpretativo, porque quería identificar si habían algunas diferencias o no, dado que solamente habíamos hecho como una comparación entre tres subgrupos de una población mucho más grande. Porque no llegué a la explicación más puntual, porque eso hubiera significado no solamente entre hombres y mujeres en términos generales, sino hubiera también significado también dentro de los mismos subgrupos que estaban, para identificar ahí sí cosas mucho más puntuales, que también de pronto están asociadas más con educación, por ejemplo el currículo oculto y todo esto que podría darse. Pero no quise llegar hasta ese punto porque eso nos íbamos por otro camino mucho más profundo, mucho más puntual. ¿Qué otras diferencias habían entre estudiantes y graduados? En cuanto al concepto de ciencia y tecnología, como no era como muy grande. En cuanto a las asistencias a actividades de ciencia y tecnología, sí, el graduado casi no asiste a algunas actividades de ciencia y tecnología. Sobre todo, y es lo más curioso, el graduado es el que más asiste a conferencias, y creo que está más asociado a su trabajo propio. Claro, para estar actualizado en ciertos temas de su interés en particular, pero eso no está como no es tan al detalle, que está ahí tan claro, porque pues no nos está hablando si es para actualización profesional, sino son conferencias en términos generales, entonces como que sí. En cuanto a las preguntas, hubo algo que, claro, que de pronto no es muy obvio, de pronto en una de las tablas que quedó dentro de la tesis, ahí está de dónde salió cada una de las preguntas, como elaborado o adaptado de, y hay algo que es interesante, y es que algunas preguntas, sobre todo las preguntas de lo que valora el ingeniero químico, yo hice como un ejercicio doble ahí. El ejercicio era como más que todo confirmatorio, tomar los perfiles que decían las universidades y de ahí pues sacar la mayor cantidad de valores o de lo que supuestamente el ingeniero químico debería ser, y con eso preguntárselo a los ingenieros químicos si realmente era sí o no, y con eso pues sí, se respondió que sí, por lo menos el perfil lo están cumpliendo las universidades, según lo que dicen sus páginas web. Hasta el punto de irme ya al currículo específico, no me fui. Claro, eso ya significaban otras cosas. Por eso mismo fue interesante de esa manera. Sí hubo preguntas muy específicas para ingenieros químicos, pero no fueron muy obvias. Por ejemplo, esa era una pregunta específica para ingenieros químicos. Si alguien de fuera de la población seguramente hubiera respondido cosas totalmente diferentes. Pero también era una más del orden confirmatorio, más que del orden del problematizar, para identificar si realmente estaba también haciendo yo bien o no las preguntas. No tenía ni idea si estaba haciendo bien o no preguntas, y pues era también como la forma de intentar entender y de comprender y de hacer investigación realmente. Una investigación que me costó lágrimas, pero que entendí cómo hacerlo, y creo que esa era también una de las formas de hacerlo, pues probando a ver si funciona o no. Primero, me adhiero a la felicitación por terminar vivo y con bien. Y añado a la felicitación a la directora la cuestión de la honestidad de la tesis. En la presentación de hoy, casi sin sericidio, digamos, explicando todo lo que esos macabros. Y en el documento escrito, más disimulado, más elegante, pero también hay como una gran puesta
sobre la mesa de qué es y qué no es tu trabajo, y que te lo leer, y que no te lo leer, lo que haces ustedes, está bien. La parte principal, por supuesto, creo yo que es lo desconocido de la población y el esfuerzo de cruzarlo con lo que he hecho en América Latina, que es relativamente poco respecto al mundo mundial, pero no tampoco como las fechas. Entonces tenés más de datos previas para cruzar y intentar hacer eso. Así que ahí ya hay un punto a favor que es publicable y difundible y que alcanza los estándares de la normativa. Y el segundo punto de originalidad es tomarse el trabajo al final de intentar realizar alternativas, nodos de datos que hubieras hecho antes y hay que seguir siendo reflexivo que da para alguna manera bueno, yo siempre lo mismo, que es decir algunas cositas que me gustaron y después pasar a las que no me gustaron. El segundo momento un poco trágico. No, ya no. Ya estoy seco. Me gusta. Adhiero a la cuestión de Moscovici y tu representación del texto original, que es de muy buena calidad. Lo que sí me parece que si hiciste ese esfuerzo, que vos decís que fue muy grande para un ingeniero, ese salto cuántico, podría ser un poquito más personal en el recuerdo, Sí. y un poquito más turístico. Hay como un resumen escolar de nueva calidad. Yo quiero que Pablo, que yo daría esa ciudad, que está muy bien hecho. Pero mi mente se maestría y sobre todo para alguien que padeció eso, que le costó leer, porque descubrió y cada un año, quizás un poquito de tu valoración. Los mapas ayudaron a explicar parte de grafos, en caso de corte, y ayuda a la comprensión, a la representación, a la comunicación. Segundo punto a favor, me parece la coherencia medio fines en la metodología, la descripción de la metodología operacional, digamos, ya concreta, me parece muy buena. Cuando habla de metodología en abstracto, con la diapositiva de que es nueva y que no estaba en la tesis, me parece como pura chachara. Lavarse un culo muy sucio, que hay ahí, no hace falta. Con describir el castellano normal, lo que no hay son es para poner la economía, porque cuando uno pone nombres es cuando entra en incongruencia. La parte que vos describís en castellano normal está muy bien, y decís que hacer voces, y eso se lo tengo en la cabeza más que y era ahora. Y el tercer punto que me parece como muy logrado, debo decir de medio que todo lo que estoy diciendo es clásico de Pablo, que un poco más de borrocar. La aportación es mi estilo, digamos, que lo digo un poco distinto, para que se pueda ir. Y lo hice. El tercer valor es el de la parte de la encuesta que tiene valores de los usos. Casi que ahí había una pregunta para hacerte, pero la contestaste vos mismo, que es cómo había tramado esa parte, que no la necesidad del ingeniero, cómo lo había estudiado con las misiones y visiones de universidades privadas, públicas, me parece que es lo más original. No porque lo hayas hecho vos, porque vos podés haber hecho una mezcolanza entre ítems y tuyos, sino porque ahí, como te dijo Pablo, está mucho mejor quiénes son estos seres, que les quiero preguntar, cómo de lo que quiero preguntar a estos seres, la más igual comparar con la evolución de la popularidad de ellos. En ese punto, adhiero a lo que dijeron los colegas, que te faltaba pensamiento sobre qué ibas a encontrar, si se parecen o se les parecen a la población general, en qué aspectos eso sucede. Como te decía Pablo, a veces vos contar esas cosas, se entendieron bien, como si eso no lo tenemos todos dicho antes. Hay suficiente cantidad de estudios previos y, en cierto sentido, un amasado con la experiencia. Dicho los valores, que invito a propuestas publicarlos, algunas cuestiones que se marcan. La primera te dijo Pablo, y lo voy a repetir, que es hipótesis que es inadecuada, pero además los resultados la confirman porque los actuás. Porque el instrumento que trata de una bondez tal que no le preguntas al ingeniero, son cosas ingenierísticas. El brillaje clásico de la asociación pública de ciencias Sí. está hecho para preguntar a cuántas personas, ¿no? Hace cuando lo das 24, el instrumento se hace agua y ya tiene la gracia. Por eso creo que el instrumento, para completar una futura publicación, también puede ser valoraciones tuyas, críticas,
tiene más jugo que frases no nada. ¿Sí? Una pregunta de curiosidad. ¿Hay estudiantes de ingeniería de 15 años? Sí. ¿La ingeniería de ingeniería de 15 Sí, en Colombia se puede, pues un estudiante puede graduarse a los 15, un estudiante de colegio a los 15 años. Técnicamente no. Sí, sí, están entrando muy jóvenes a las universidades. Pero técnicamente la edad mínima es 16 para graduarse. Es como dice hace muchas cosas atrás, ¿verdad? No sé. No sabemos, pero no, pero sí están saliendo. Empiezan muy No, temprano. ya no sé qué edad. Están saliendo muy temprano. La edad mínima para graduarse es 16. Ah, no, pero en Colombia no. No, en Colombia hay de 14, yo conozco de 14 niños. Bueno, Son niños. una cuestión que te marcaría es que a veces falta un poquito de CTS en todas las tesis. Hay valoraciones acerca de la definición de ciencia y tecnología y de las epistemologías subyacentes y de las relaciones complejas entre partes que todavía son realizables. Sí, sí. Y a veces esto le pasa a cualquier investigador de campo social, muchos objetos son humanos afines, ¿no? Que uno se separa en un maquillo telescópico para mirarlo de arriba, pero no termina de ser muy distinto de lo que está investigando, ¿no? Entonces, a veces, poner megáfono para denunciar que son positivistas los ingenieros químicos colombianos. No, luego son ingenieros químicos colombianos son positivistas, Sí. queda un poco forzado, ¿no? Entonces, quizás más esfuerzo en esta separación, y por eso hay que comprar técnicas importadas más de lo cualitativo, de cualitativo, tipo narrativa, cosas así. Sí. A lo largo de la tesis te van separando un poco de esta agarrado de los dedos con la puerta, que significa a veces hacerte como que estás separado de los dedos. Sí. La última cosa que diría ya no es tan, es un poco crítica, pero es una crítica atractiva y amigable porque sirve para mejorar. Yo creo, como los colegas también dijeron, que los mapas que digamos son lo mejor. Sí, sí, sí. Pero es ahí donde podías resolver tu conflicto Jekyll y Hydeano, David Banner, Hulkiano, de cuantitativo y cualitativo. Frente a las críticas nuestras de los dictámenes, vos dijiste, bueno, hay una parte cualitativa, por lo tanto no son métricos, digamos, sino son reflexiones. Eso es una obviedad. Y ahora no hubiera. Me parece que la parte cualitativa tiene que venir de importar ideas teóricas para construir los datos. Y aquí me quiero separar un poquito de lo que dijeron los dos colegas. Yo sí, de acuerdo con ellos, de que hay una parte de explicación e interpretación a posteriori que puedes hacer, que necesita de cualitativo y de cuantitativo. Pero también creo que dentro de la tesis, tal cual está planteada de los objetivos que vos dijiste, falta una parte que no es de explicación, es de representación del dato. Que te la marcaron por otro lado, porque dice, bueno, ¿qué comporta ser neopositivista y cómo sería una persona que lo describe? Ahí es donde más falta manejo del universo cualitativo y de negociación que les derecho a jugar en cada grupo de respuestas. En general, como te dijeron, la descripción es una descripción que se apega al universo. Yo he visto las tesis que me gustan ahora en el campo de las ciencias, en algunos lugares tienen como dos capítulos de resultados. ¿Sí? Que serían prácticamente el apartado de resultados y discusión entre una primera presentación de resultados que es más descriptiva, más apegada, y la segunda otra de representación de resultados que no necesitas explicar como hiciste al final, es un artículo de no sabemos nada. Sí, sí. Son posibles explicaciones. Sí, sí, sí. También reinterpretar los datos con mirar letras y que Ok. Creo que eso te sirve para, sobre todo para completar, que es lo importante de una actividad. Yo había tenido una pregunta, pero está medio contestada a Pablo y medio contestada a tu propia reflexión. Era como era relacionado a las organizaciones Moscovici con la selección y fabricación de semillas. Y que también hay algo. Creo que es una cosa más importante
No, yo tenía era como algo en particular y era sobre los resultados de los ingenieros químicos y esto cómo iba a servir como tal todo el estudio completo. Había una intención adicional particular y era el ingeniero químico colombiano por sí mismo pues no se genera ninguna reflexión sobre nada. ¿Por qué hacerlo de esta manera a través de ya estudios que ya en algún momento se han elaborado para poblaciones mucho más grandes? Esa fue una pregunta que yo también me hice en algún momento. Y realmente mi respuesta era porque si quiero hablar con un ingeniero químico sobre esto, pues el ingeniero químico me va a decir chévere, pero realmente no me va a creer de a mucho si no le llevo algo que comprenda fácilmente. Y fue muy interesante porque antes de llegar acá yo hice como a unos compañeros, a unos amigos les hice la exposición completa y cuando ellos veían la exposición me decían, oh, yo no hubiera entendido jamás eso de que nosotros pensábamos de esta manera, a pesar de que hubiera sido esperable, por ejemplo. De hecho, jamás hubieran entendido que era pospositivismo si nos hubiéramos sentado a hablar que era el pospositivismo, porque no llegamos nunca, cuando estamos estudiando, nunca tenemos esas reflexiones, ni siquiera de que estamos viendo ciencia pospositivista. No, es que ni siquiera llegamos a eso. Tome que esto es ciencia y pare de contar. Y salirse de ahí era muy difícil. Por eso llegar al esfuerzo de CTS me parecía que sí me hacía falta, eso también era algo que yo tenía claro, pero también quería tener claro que esto no era... Y eso sí de pronto me hizo falta bastante y era como poner mi punto ahí como desde lo personal. No lo quise hacer como para no de pronto romper ya la dinámica que tenía completa. Entonces sí, lo hablaba desde lo personal completo para hacer una problematización o una crítica de lo que estaba haciendo. Porque también quería hablar en los términos con los que un ingeniero químico puede hablar y con los que un ingeniero químico entiende. Si el ingeniero químico entiende de una manera en particular, y esto sí en algún momento es para publicar, entonces es de la manera en como quiero que lo entienda, y lo va a entender desde su lenguaje. O sea, en este caso me estaba poniendo como en los zapatos del ingeniero químico para que él lo entendiera. Y ha funcionado, ya he hablado con profes de ingeniería química y demás, y les ha gustado mucho como la forma en cómo se entiende. Porque no es tan fácil entenderlo y la reflexión no se logra tan fácil cuando uno está inmerso y no ha tenido la posibilidad de ver otras formas de pronto entender una sola cosa. Creo que eso es más por mi lado porque como lo acabaste de decir, pues creo que sí, lo de Moscovici ya ahí lo tomé desde ese punto. Lo tomé como punto de partida de lo que los currículos y los perfiles solicitan de lo que debe ser un ingeniero químico, y a través de eso pues empecé a elaborar ciertas preguntas que me permitieron pues lograr entender algunas cosas en particular, y de hecho yo seleccioné algunas de las otras encuestas que consideraba que eran útiles realmente para la investigación y las otras literal las desechaba. Además, esta investigación se hizo previa al manual que salió de percepción pública de la ciencia. Entonces, fue como literal una mezcolanza de coger varias, las que más se utilizaron a nivel como internacional, y con eso pues intentar identificar pues o hacer una que estuviera medianamente coherente como para la población que estaba intentando pues indagar. Además, no quería hacer una encuesta que por sí misma estuviese sola y únicamente para esta población en particular, porque quería también hacer comparaciones y tener como un punto de comparación, y la comparación de cierta manera se hace es precisamente con otras investigaciones que se hayan hecho. De hecho, como resultado de esto, me queda generar una nueva investigación, eso sí es algo que me gustaría, sobre una encuesta específica, cómo se hace una encuesta para esta población, si se requiere, ¿no? Porque también la idea es identificar si se requiere o no para esta población en particular. Y si no es una encuesta, entonces ¿cómo? También es la otra. Porque también es empezar a problematizar, sería muy interesante ver diferencia hombre-mujer, o ver las diferencias entre los diferentes niveles o de graduación, o sea, si primer semestre, segundo semestre, o tengo 65 años y ya estoy pensionado o lo que sea. Entonces creo que es interesante identificarlo y si es necesario hacerlo, porque pues las encuestas generalmente son para poblaciones muy grandes, y lo cualitativo sí creo que es
algo importante. De hecho, como resultado de esta, aparece la nueva investigación que estoy haciendo, la del ingeniero químico que piensa sobre sí mismo. Y estas están dos fases ya muy marcadas, una fase muy cuantitativa como para ver una tendencia general, pero hay una fase cualitativa que va a ser, que ya tengo que hacerla cuando llegue a Colombia, muy también significativas, que va a estar relacionada con encuestas y sobre la génesis desde dónde llega, desde dónde yo como ingeniero químico, desde cuándo yo empiezo a pensarlo de esa manera, o qué más cosas pueden salir dentro de la entrevista, cosas que todavía me faltan por definir claramente. Pero sí hacían falta, pero creo que este fue una primera aproximación para una población que nunca se ha pensado. De hecho, es una población que está escasamente asociada. O sea, existen las asociaciones en el orden legal, pero casi no hay como discusiones en torno a lo que significa ser ingeniero químico en el país. Escasas, muy escasas. Las asociaciones de estudiantes, hay una, de una sola universidad que funciona. De resto no funciona ninguna. Hay por allá alguien que de la asociación de estudiantes, pero no funciona. Que creo que eso no ha permitido como identificar cosas dentro de nosotros mismos, y creo que ciencia y tecnología es como el inicio, creo que es como el inicio para como empezar a que venga, nosotros no solamente hacemos, sino también pensamos, y pensémonos a nosotros mismos. Es como empezar a abrir una pequeña puerta, no, ni siquiera es una puerta, yo creo que es como una ventanita así pequeñita, para que empecemos a hacer cosas diferentes y nuevas, con el lenguaje de los ingenieros químicos, claramente, pero sí se hubiera podido hacer desde un lenguaje mucho más crítico, eso sí es cierto. Lamento por todo lo que me decís, pero las últimas cosas. Me quedo un minuto para pulverizarlas y destruirlas, pero no por eso lo demás. No. Creo que sirve un poco para que se explique, sirve un poco para que se Sí. Primero, que los sitios fueran tomados de encuestas generales de procesos de la ciencia, no lo puedo justificar porque los ingenieros no comprenden la jerga técnica sociológica. Que tiene su propia jerga, porque no se podría dar parte de sus jergas, sus concepciones, sus ideas, muy bien, no tiene que usar la misma que para la versión general, que es la más fácil. Segundo, al revés, los resultados tienen que estar hechos en el lenguaje de ingeniería. No quiero mitología, porque los pájaros no entienden, entonces tiene que hacer. Tu mitología tiene que separar entre los pájaros, está bien. Entonces, vos podés presentar resultados en los lenguajes técnicos rigurosos propios de nuestras unidades, presentadas aquí, Ajá. y presentar otra forma de resultados para los propios usuarios, y con ellos sobre los ojos. Una justificación que sí es valedera y valiosa es la de que este tipo de encuestas tan acotada te permite mejor la comparación para base de datos que ya tenías, y eso tenía que puesto más en valor y usarlo a rajatabla. Esta encuesta no es tan buena, no es tan afinada, porque preferí priorizar la encuesta más generalista para aprovecharme de lo que ya se sabe de otras poblaciones y poder eso te recomendaría revisar la política que vas a usar para defender las partes del mundo con las que no estás tan contento, pero que aún así te pidieron. Si el camino es comparar con otros, y aparece luego lo que te dijeron otros colegas, como va a haber mucha similitud porque el instrumento artefactúa y condiciona, más bien es poner la lupa sobre las diferencias, ponerlas mucho más en valor y destacarlas, y tratar ahí de ser más descriptivo, explicativo, normativo, pero objetivo. Vale, gracias. Bueno, es el acta número 2 del año 2018, en Bernal, a los 30 días del mes de julio de 2018, siendo las 12:40 horas, los que suscriben: Diana Telcasó, Agustín Aduris Bravo y Pablo Ariel Pellegrini, constituidos en jurado del trabajo final de maestría, exploración de la percepción social de la ciencia y la tecnología de ingenieros químicos colombianos y sus docentes, dirigido por Silvia Porro y codirigido por Diana Patricia Páez Sandoval, se reúnen para examinar al alumno Cristian Eduardo Vargas Ordóñez. Pasaporte A0354542. Y luego de la exposición consideran que
El trabajo constituye un sólido estudio cuantitativo sobre las percepciones de la ciencia y la tecnología en la comunidad de ingenieros químicos en Colombia. Entre sus aspectos más destacados, el trabajo despliega un muy sólido análisis cuantitativo, presenta muy bien el abordaje teórico relacionado con las representaciones y percepciones sociales, está bien escrito, e incluye gráficos y cuadros bien confeccionados. Algunos resultados, como la percepción de las dificultades que encuentran los ingenieros químicos para el desarrollo de la ciencia y tecnología en Colombia, resultan valiosos. Como críticas o debilidades del trabajo, el jurado señala su escaso esfuerzo interpretativo. Al mantenerse siempre en un nivel muy descriptivo, no llega realmente a plantearse qué implican dichas percepciones. Sobre todo, no aparece una problematización de las cualidades específicas del objeto de estudio elegido. La exposición oral fue muy clara y apoyada en una presentación visual de calidad. El maestrando respondió satisfactoriamente a los comentarios y observaciones realizados por el jurado. Por lo tanto, el jurado considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la aprobación del trabajo final perteneciente al grado de Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. El jurado unánimemente decide calificar al trabajo final presentado por Cristian Eduardo Vargas Ordóñez como aprobado, distinguido 9.